Y si algo hemos visto en este tiempo es que la iglesia es imparable, que la iglesia está viva. ¿Cuántas veces has visto en medio del asfalto, en medio de lo urbano, salir flores, salir hierba? Porque la naturaleza es imparable y nosotros estamos hechos de esa naturaleza. Así que celebramos este tiempo donde podamos estar juntas y poder ser iglesia. Y en 1 de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es nuestra adoración y nuestra alabanza en este día. Que el Dios de paz nos inunde, el Dios de toda gracia nos llene. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Solo a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Di conmigo: a Él sea la gloria, a Él, solo a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta.
eres más que suficiente. Tú eres paz, refugio seguro. Eres mi paz. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que Él me da, y en el fondo de mi alma está tan segura que nadie quitarla podrá, aunque mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Oh, paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. En sus ondas de amor celestial. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Jeremías y el capítulo 14, y solamente para leer dos versículos, los versículos 8 y 9. Estos días estamos todos en las casas y me hizo pensar en cuanto a estos versículos por algo que vamos a ver muy rápido. Es un momento en que el profeta Jeremías le está hablando al pueblo de Israel, a un pueblo que es obvio que conocía al Señor, que había visto todos los milagros que Él había hecho, pero lo que le dice Dios es un poco raro, vamos a ver, en una situación complicada como la que estamos pasando ahora. Dice Jeremías 14 y versículo 8, tú, esperanza de Israel, salvador suyo en tiempo de angustia, ¿por qué has de ser como forastero en la tierra, o como caminante que ha plantado su tienda para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Sin embargo, estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados, no nos abandones. Habla de toda una serie de situaciones en las cuales a veces Dios se siente, y me encantan estos versículos porque es lo que hay en el corazón de Dios. Y para ellos amaban al Señor, eran su pueblo, pero se habían alejado de Él. Así que en cierto modo la sensación de Dios era como un forastero en la tierra. Imagínate, como a veces puede tener esa misma sensación el Señor en estos días, porque mucha gente le ha dado la espalda. Pero nosotros que le amamos, no solamente no tenemos que darle la espalda, sino que tenemos que estar mucho más cerca de Él que nunca. Por eso solamente hacemos un recorrido muy rápido en el Nuevo Testamento
por algunas de las casas donde el Señor estuvo. A mí me encanta que el Señor Jesús aceptaba todas las invitaciones. Yo digo a veces en broma que parecía gallego, que nos encanta comer con la gente, estar con las personas. Pues él, cualquiera que le invitaba, sencillamente iba a esa casa. Y a veces nosotros pensamos que iba solamente a las casas de aquellos que le querían, pero no. Iba incluso a, como es en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14 y el versículo 1, es invitado a la casa de un fariseo. Pero dice Lucas 14:1 que cuando le invitaron, ellos le estaban observando cuidadosamente. Es decir, le invitaron solamente como para encontrar algún defecto en el Señor, como si quisieran examinarlo. Sabían mucho del Señor, los maestros de la ley, los fariseos, los principales de los sacerdotes incluso conocían libros del Antiguo Testamento de memoria, pero cuando vieron al Señor Jesús solamente querían examinarlo, solamente querían observarlo, solamente querían como encontrar algo en él que no estuviera bien. Él era demasiado radiante, como si dijéramos demasiado espiritual, derrochaba vida. Y ellos que conocían el Antiguo Testamento no eran capaces de vivir ese tipo de vida que Dios les estaba regalando. Y por eso en ese momento, cuando viene alguien y el Señor lo sana, hacen como en otras muchas situaciones en el Nuevo Testamento. Van en contra del Señor Jesús. Y no solamente están en contra de él, sino que incluso son capaces de juzgarlo. Es curioso porque eran parte de su pueblo. El Señor estaba en su casa, pero seguía siendo un forastero. Espero que ninguno de nosotros, el Señor, sea un forastero en nuestra casa, todo lo contrario. Pero fíjate la segunda frase que dice en el profeta Jeremías, en el versículo 8, ¿por qué has de ser como un caminante que plantó su tienda para pasar la noche? Todos los que hemos dormido en una tienda de campaña sabemos que eso es algo temporal, es por una noche, dos, algunas vacaciones, estás en algún lugar, pero no es tu casa permanente. Hay otra casa a la que el Señor Jesús fue invitado, ¿os acordáis? Lucas capítulo 7, aparece desde el versículo 36, que era la casa incluso de alguien a quien él había sanado, la casa de Simón. ¿Os acordáis esa historia, verdad? Sin embargo, viene una mujer cuando él está en esa casa comiendo con ellos. Y viene una mujer y empieza a pedirle perdón al Señor, pero de una manera impresionante, porque comienza a llorar sobre sus pies, comienza a secar con sus lágrimas y con su pelo los pies del Señor. Comienza a hacer algo impresionante, porque todos sabían quién era aquella mujer. ¿Os acordáis de ese texto? Dice el versículo 38 del capítulo 7 de Lucas, que poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies, los pies del Señor, con lágrimas, y los secaba con sus cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con un perfume que había hecho. Estaba pidiéndole al Señor que le perdonara, le estaba adorando de una manera absolutamente sublime. No solamente daba lo que tenía, sino que lloraba a los pies del Señor. Y Simón y todos los que estaban comiendo con él la señalaron y dijeron, ella es una pecadora, todo el mundo sabe quién es. Y el Señor, os acordáis, ¿no? Tuvo que decirle a Simón, mira, tú no me abrazaste, no me diste beso, no limpiaste mis pies al llegar a casa, y ella no ha dejado de besar mis pies. Y entonces le dijo, aquel a quien mucho le es perdonado, ama mucho. Y a veces, ¿verdad que ahí ya podemos entrar alguno de nosotros? Que el Señor sea como alguien que viene a nuestra casa pero solo para plantar su tienda durante unos días. Porque creemos que somos buenos. Quizás no habíamos estado en ningún mundo de estos que algunos de vosotros dais testimonio de haber estado en el mundo de las drogas o haber pasado por una situación muy difícil. Quizás el Señor no nos perdonó mucho. Creemos que no nos perdonó mucho. Porque realmente necesitábamos el perdón tanto o más que todos. ¿Sabéis por qué? Porque no hay nada peor delante del Señor que el orgullo. Y cuando nosotros nos creemos buena gente y cuando nosotros le decimos al Señor, no, ven a mi casa, yo voy a invitarte, cuando nosotros nos creemos el centro de atracción, estamos siendo orgullosos. Y entonces el Señor quizás es solamente como un forastero que viene
ponen su tienda de campaña. Sé que entendéis lo que estoy diciendo, pero realmente no estamos llorando a sus pies, no estamos entregando todo lo que tenemos. No estamos, si me permitís, poniéndonos en ridículo por Él. Aunque aquella mujer, ese ridículo de llorar y de lavar los pies del Señor con sus cabellos, fue un acto sublime, absolutamente sublime, y el Señor lo recordó. Pero la siguiente frase de Jeremías dice: ¿por qué has de ser como alguien desalentado? Y a veces el Señor puede estar con nosotros y sentirse desalentado. Mateo capítulo 13 y el versículo 54, Él está en su propia casa y entonces está paseando por los alrededores, hablando de las ciudades, y dice: ¿cuántas veces quise hacer milagros y vosotros no quisisteis? Es decir, no pude hacer milagros por vuestra incredulidad. Y está hablando de su propia casa. Y entonces, ¿os acordáis cuando dice que nadie es profeta en su propia tierra? Y la Biblia añade una frase que es impresionante. Dice: ni aun sus hermanos creían en Él. Porque a veces, aunque el Señor esté en nuestra casa, podemos ser incrédulos. Aunque el Señor esté viviendo con nosotros, podemos no creer todo lo que Él puede hacer. Podemos no dejarle el control de nuestra vida. Sí, Señor, tú estás aquí en la casa, pero quienes dirigimos todo somos nosotros, no lo olvides. Nunca se lo decimos así, sé que me entendéis, pero inconscientemente estamos pensando eso. Yo tomo las decisiones. A mí me gusta poner el ejemplo de cuando invitamos a un buen amigo a casa y le decimos: estás en tu casa, pero no le damos la oportunidad a nuestro amigo que nos diga: pues vamos a cambiar varias cosas de esta habitación y de esto porque no me gusta. No, es nuestra casa. Le decimos que está en su casa, pero es la nuestra. Y a veces con el Señor hacemos lo mismo, lo desalentamos porque le estamos diciendo: estás en tu casa, pero por favor, no cambies nada. Y esa no es la manera de vivir con el Señor Jesús. Por eso la siguiente frase, y en consecuencia de esto el versículo 9, dice que Dios a veces se siente incapaz de salvar, como un guerrero incapaz de salvar. Y yo me imagino, me encantan esas series que son reales, de historias de la Edad Media, y ver esos guerreros que querían luchar por algo, pues un guerrero incapaz de hacer nada, pues no tiene ningún sentido. Y a veces nosotros tratamos a nuestro Dios como si fuera un guerrero incapaz de salvar. Recordad, lo he dicho varias veces, que Dios le está hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros, no está hablando a alguien que no le conoce. Y recuerdo, ¿os acordáis cuando el Señor llama a Mateo? Mateo capítulo 9. Mateo era un cobrador de impuestos. Lo podéis leer después desde el versículo 10. Y cuando Él le llama, otra vez Mateo le invita a su casa. Todos invitaban a su casa al Señor. Y yo espero que eso es lo que hagamos absolutamente todos. Que sigamos invitando al Señor a nuestra casa. Y en muy pocos minutos os digo un poco la razón de este pasaje del profeta Jeremías. Y Mateo le invita. ¿Y qué sucede otra vez? Los religiosos empiezan a juzgar al Señor. Ah, mira, este es el Salvador, es el Mesías. Imposible, porque Él solamente va con los pecadores y come con ellos y está en su casa. ¿Cuántas veces queremos decirle al Señor lo que tiene que hacer? Y cada vez que le decimos algo que Él tiene que hacer, nos equivocamos seguro, porque quien sabe lo que tiene que hacer es Él, no nosotros. Por eso cuando queremos decirle al Señor lo que tiene que hacer, Él es como un guerrero incapaz de salvar. Le estamos quitando sus cualidades. Dios tiene que ser Dios. Y claro que va a ser Dios, hagamos nosotros lo que hagamos, pero sé que me entendéis esa manera de expresarme, que a veces nosotros le limitamos. Porque nosotros le decimos: tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. ¿Qué le respondió el Señor a aquellos? Si supierais que yo quiero misericordia y no sacrificio. Las personas religiosas siempre queremos hacer mucho y cuanto más hacemos, mejor nos sentimos, porque somos religiosos, porque somos nosotros los que hacemos todo. A Dios no le impresionan las cosas que hacemos. Él dice: ¿sabes lo que quiero? Misericordia.
gracia, que me ames y ayudes a los demás. Eso es más importante que todos los sacrificios. Por eso, cuando el Señor encuentra a otra persona, ¿os acordáis? Lucas capítulo 19, los vamos pasando un poco por alto porque sé que conocéis todas las historias. Lucas capítulo 19, hay alguien que se llama Zaqueo, que también era un comerciante, y un comerciante no demasiado legal, alguien que todo el mundo le conocía por incluso las barbaridades económicas que hacía y lo que había robado a otras personas. Pero él quiere ver al Señor, quiere cambiar de vida y sabe que el Señor va a cambiar su vida. O de alguna manera cree que el Señor va a verle. ¿Os acordáis de la historia de Zaqueo? Él es bajito, se sube encima de un árbol para poder ver al Señor. Y cuando el Señor va caminando, el evangelio que le pregunta a Zaqueo es sencillamente mirarle y decirle: Zaqueo, baja, hoy quiero ir a tu casa. Primero, le conocía por su nombre. Segundo, se comprometió con él públicamente, no le importaba lo que los demás dijeran, iba a casa de alguien señalado. Y tercero, no esperó la invitación de Zaqueo, se invitó él mismo. El Señor se autoinvitó. Y a mí eso me encanta. Porque yo recuerdo muchas situaciones en mi vida, y yo espero que vosotros también, en las que el Señor se autoinvitó a venir a mi casa. Me dijo: Jaime, quiero ir a tu casa. Quiero entrar en tu vida. Mira, esto que no está bien y tú no sabes por qué, déjame arreglarlo. Y Zaqueo le recibió en su casa y eso transformó por completo su vida. Por eso la última frase, y con esto terminamos, de Jeremías, es impresionante porque a pesar de que Dios se sentía como un forastero en la tierra, como alguien que solo podía entrar para ver a su pueblo, poner su tienda de campaña durante unos días y irse otra vez, incluso como alguien que estaba desalentado muchas veces o como un guerrero incapaz de salvar. Imagínate, el Salvador no puede salvar por culpa de nuestra incredulidad. Al final, como Dios es impresionante, su promesa es impresionante también. Y ellos se dan cuenta: tú, versículo 9, estás en medio de nosotros. Y somos llamados por tu nombre. Aunque a veces hagamos sentir al Señor así, que no deberíamos hacerlo, al final nos damos cuenta de que Él sigue estando en medio de nosotros. Y que la gente cuando nos ve algo del Señor. Aún con nuestros defectos, con nuestros problemas, con las situaciones que no sabemos resolver, con nuestras meteduras de pata, con nuestro querer dominar a Dios muchas veces. Él sigue en medio de nosotros. Y por eso, supongo que todos recordáis que todos pensáis que después de haber visto todas estas casas en las que el Señor estuvo, tenemos que terminar con una casa especial, una casa en la que el Señor siempre volvió, y era la casa de Marta, María y Lázaro. Y son varios textos en el libro de los Evangelios, varios momentos en los que el Señor va a esa casa. No tenemos tiempo para verlos todos, pero ¿os acordáis cuando cuando Lázaro falleció y resucitó a Lázaro? ¿Os acordáis otro momento cuando Él estaba en esa casa y María le escuchaba, porque a María le encantaba estar a los pies del Señor? Pero Marta estaba muy preocupada porque quería servir bien al Señor. Y a veces no nos damos cuenta que en nuestro querer servir bien al Señor nos olvidamos de Él. A veces necesitamos aprender que el mundo no cambia por trabajar mucho, sino por amar mucho. Y eso María lo aprendió y por eso quería estar a los pies del Señor. Pero la Biblia es impresionante porque incluso en ese capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando el Señor va a la casa, dice que el Señor amaba a Marta. Así que todavía hay buenas noticias para los que nos gusta trabajar mucho y no nos damos cuenta de que el amor es lo que transforma las vidas, no tanto nuestro trabajo. El Señor sigue amándonos. Y por eso Él vuelve siempre a esa casa. Y eso es lo que me impresiona del Señor. Él no tenía casa propia, no tenía donde dormir, no tenía donde comer. Aceptaba todas las invitaciones y vivía siempre en aquellas casas donde le decían: vuelve a mi casa. Eso me hizo pensar. Y espero que os haga pensar a todos y que todos respondamos esa pregunta. ¿El Señor quiere volver a mi casa?
claro que le vamos a invitar. Y claro que Él está en nuestro corazón y por lo tanto está en nuestra casa. Y muchas veces cuando nosotros estamos mal o no sabemos qué hacer o nuestra vida se tambalea, ¿sabes lo que Él va a hacer? Va a autoinvitarse, va a venir a nuestra casa y va a poner su mano sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre la iglesia y va a decir, no, yo tengo que volver ahí. Has estado mucho tiempo intentando llevar a algún lugar tu vida, intentando arreglar tus problemas, tus situaciones, tu salud, tus negocios. Déjame que vaya y te ayude. Porque el Señor es tan impresionante que Él, siendo el que tiene toda la autoridad en el universo, cuando habla con sus hijos, nos habla de una manera tierna. Incluso como en aquella situación, ¿os acordáis en Apocalipsis capítulo 3? Él está a la puerta de la iglesia de la Odisea, en el versículo 20, llamando a la puerta, diciendo, y perdonadme esta expresión, esta es mi iglesia, ¿sabéis? ¿Me dejáis entrar? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere volver una y otra y otra y otra vez. Quiere estar siempre en nuestra casa. Quiere estar en la casa de cada uno de nosotros. Y quiere sentirse como alguien querido, porque, ¿sabes? Si Él no tiene la última palabra en todo, nuestra vida va a ser un desastre. Algunas cosas quizás las podamos ir haciendo bien, trampeando, como decimos a veces, pero en general seguirá siendo un desastre. Cuando le dejamos a Él que llene de su amor, de su misericordia, de su gracia, absolutamente todo, que nos ayude en nuestras equivocaciones, que nos enseñe cuando a veces discutimos y no llegamos a nada, que nos enseñe a vivir en esa misericordia, en esa gracia. Y eso es algo que tenemos que aprender todos. No existe nadie perfecto. Como mi abuelo decía, nadie nace aprendido. Eso necesitamos aprenderlo todos. Cuando le dejamos que Él esté ahí, nuestra casa comienza a ser diferente. Todos lo van a ver. Todos van a decir, realmente Dios está en medio de ellos. Y nos van a llamar por su nombre. Van a decir, sí, es la casa de Jaime, Miriam, de sus hijas, Miriam, Jaime, sus hijas, no sé por qué me puse primero. Es la casa de cada uno de nosotros. Pero Dios está ahí. Siempre le invitan, ¿sabes? Puedes ir ahí y sea cual sea la situación, las dificultades, el Señor está ahí. Porque su oración siempre es, quiero que vuelvas a mi casa. Y esa es la oración. Él no se va a ir nunca. Sé que me entendéis esta manera de hablar. Pero a veces necesitamos verlo así para saber lo que hay en nuestro corazón y para decirle de todo corazón, Señor, sea cual sea la situación en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia, en la vida del negocio, ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda, sean cuales sean las circunstancias, como decían antes en las bodas, ya sea mejor o peor la situación en la que estamos, lo que siempre quiero es que tú estés aquí, que tú estés en nuestra casa. Quiero que suceda lo que suceda en nuestro corazón y en nuestra vida, tú siempre estés. Cuando vivimos así, no todo va a ser perfecto, porque todavía vivimos en un mundo imperfecto. Pero sí nuestra vida va a ser completamente diferente y estaremos disfrutando de la vida eterna que Dios nos regala aquí, ya, en nuestra casa, aunque tengamos que estar meses sin salir. No importa, el Señor está con nosotros y siempre queremos que Él esté aquí.